¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Y volvimos nomás, ¿eh? Y estoy, por supuesto, tan bien acompañado con la señora Vero Salamanco. Hola, Vero. Hola ¿Cómo Alfredo, va ¿cómo todo? va? Bien, che. Vos sabés que me asusté porque hace 7 días hablábamos del doctor Bartolomé, nuestro director, a ver cómo reaccionaba y le dejamos el programa y todo. Todavía no me contestó, lo que me hace sospechar que el silencio a veces, ¿no? ¿Será Pero dicen eso? que cuando no hay noticias son buenas noticias también, ¿no? Ah, mira vos. Bueno, ¿qué? ¿Cómo pasaste? ¿Descansaste un poco mejor? Sí, todo muy bien, la verdad que sí, muy contento con haber hecho el primer programa con esta repercusión y que la gente nos empezó a seguir en redes, que es una pata muy importante hoy en día. Tenemos un lindo equipo también de jóvenes trabajando en las redes. Y eso es muy bueno porque llega muchísima gente que a lo mejor de otra manera, no todo el mundo, obviamente no somos tan petulantes de pensar que todo el mundo miró este programa y además, con todo respeto, no todo el mundo mira obviamente Chakra TV. Y esto nos viene realmente muy bien para difundir algo que realmente puede ser interesante para más de uno, ¿no? La verdad que sí, qué lindo sería poder compartir la picadita también, ¿no? Con la gente que está del otro lado. Y bueno, en un ratito vienen también amigos, que por supuesto van a compartir este momento con todos ustedes, a compartir la picada y a contarnos sus cuitas. Exactamente, y vamos a cerrar el programa, como esperamos que ya después sea una costumbre, con un informe especial hecho al aire libre. Ahora sí, Vero, entonces nos presentamos en sociedad y les decimos quiénes son nuestros invitados. Nos visita hoy del sector campo Javier Martínez del Valle, ingeniero en producción agropecuaria UCA y director ejecutivo de la Asociación Argentina de Angus. Y lo prometido, nuestro invitado de hoy. Si le digo que es un invitado de lujo, no se lo va a creer porque se lo dije tantas veces. En realidad lo invitamos porque es un querido amigo y porque sabe un toco, pero sobre todo porque es un querido amigo. Ingeniero Javier Martínez, ¿lo conocías vos? Por supuesto, ¿quién no lo conoce, Javier? Por Ingeniero favor. Javier Martínez del Valle, ¿cómo va? Bien, ¿cómo andas, Alfredo? Un placer. Lo mismo digo. Tendría Es que decir mutuo. hombre de Angus, hombre de la ganadería, hombre del campo, hombre de todo un poco, de hace ratazo, ¿no? Es verdad, ¿eh? Los años, sé que estamos en esto. Pero ahora te ubican, la mayoría de los amigos y amigas te ubican como soldado de la Asociación Argentina de Angus. ¿Cuántos años hace que estás en Angus? 11. ¡Epa! Claro, un tironcito. Sí, Un sí. tironcito. Sí, sí. Bueno, Vero, Bueno, la idea de nuestro programa de hoy es hablar un poco de lo que son carnes certificadas, de Ujú. carnes con valor agregado, Sí. de carnes que se pagan un poco más y que la gente está dispuesta a pagar un poco más y que qué bueno que el productor sepa que puede sumar, ¿no? un mango más a su producción. hay que saber si la gente lo sabe, ¿no? Y hay que saber si la gente lo sabe. Tuvimos la suerte de estar en una feria internacional de alimentación y ahí se vio todo tipo de carnes. Y cada una tiene un sellito. Y tenés carne de pastizal, tenés carne orgánica, tenés carne de marca, tenés todas con su sello y su certificación y todas, por supuesto, se pagan más. Entonces, primero, bueno, quería saber cómo ves vos, que tanto sabés de este tema, al consumidor mundial, digamos, ¿tracciona esto de que cada carne sea distinta? Sí, pero pensando por qué está pasando eso con la carne, es algo similar, yo siempre lo comparo con lo que sucedía con los vinos. ¿Sí? Con los vinos en la Argentina. En Argentina se consumía muchísimo vino, pero no teníamos una cultura sobre los varietales, las distintas regiones, que cambiaban el sabor del producto. Hoy hasta están hablando del terroir, que es, si estás en un lote determinado en Valle de Uco es diferente según la altura donde está, Qué si bárbaro, está más ¿no? abajo o más arriba. Y el consumidor, que se sofistica, empieza a entender que hay un valor agregado en la identificación del producto. Esto que se ve tan claro con el vino y con esa dispersión también de valor, porque el mayor esfuerzo requiere también mayor precio, es un tema que está empezando con mucha fuerza en la carne. Empezó en muchos países, primero que tenía que ver con un orgullo también regional, las famosas denominaciones de origen, que hace que
muchos tipos de productos, en la carne también, el Label Rouge francés, en productos donde vos decías, bueno, de un origen determinado, yo me siento orgulloso y creo que es un producto que tiene una característica específica si como ternera gallega, por decir algo. Nosotros con Angus nos sucede algo también parecido, como en tantas otras marcas de productos certificados en carne, que es que vos garantizás al consumidor una experiencia particular. Puede ser no mejor ni peor, pero es diferente, es una situación particular. Si vos decís, bueno, Angus se caracteriza porque el sabor de su carne, la terneza, el veteado determinado de grasa intramuscular, yo le quiero garantizar que va a tener una edad determinada de ese animal, que no va a ser ni más ni menos que las que pongo como garantía, y tengo que poner a alguien objetivo para que ante el productor, el fabricante, el distribuidor, una tercera parte que garantice que eso se da durante el proceso. Entonces, ¿cómo es un producto certificado? Es que cada vez que haya una faena, el inspector de la asociación tiene que estar en ese momento ahí comprobando que lo que se dice es cierto. Si no, podríamos estar diciendo qué es lo que es y quizá no es lo que es, ¿no? Entonces, la asociación de Angus, en el caso particular de Angus, como la asociación de Angus americana o de australiana o en otros países y otro tipo de productos, tiene que, de acuerdo a la normativa argentina, que es la que regula estos procesos, que es una norma del SENASA, la resolución 480 y 481, que es la que empezó a generar este proceso, dice, ustedes tienen que poner inspectores en cada uno de los procesos. La planta frigorífica te tiene que avisar que va a haber una faena y nosotros tenemos que poner un inspector propio, no pagado por la empresa frigorífica, sino pagado por la asociación de Angus, para comprobar que eso se da. Entonces, ese proceso que agrega costos, los consumidores consideran que agrega valor porque te agrega una garantía. Es como, volviendo al tema del vino, cuando en la década del 70 te ponían envasado en origen, ¿te acordás en las botellas? Entonces, sí. Porque antes venían los trenes a las grandes ciudades con los tanques, claro, los grandes tanques, y envasaban. Entonces, era un valor agregado decir envasado en origen. Y recordá todo lo que vino desde esa simple envasado en origen, que sería un principio de trazabilidad, a lo que estamos hoy viendo el terroir de la diferencia entre un varietal de una condición, si está a 2.000 metros de altura o está a 2.300. Sí, señor. Entonces, corrió mucha agua abajo del puente y en carne está pasando. Digamos que el consumidor se sofistica y reclama cosas distintas. Reclama que la experiencia de consumir carne no sea como carne con determinadas características. Ahora, quien te debe pedir esos primeros datos es el exportador, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque el consumidor final no creo que tenga para nada todavía la ubicación, para nada los datos de lo que significa comer una carne u otra en su mayoría. Yo no sé si eso está tan extendido. El exportador sí, obviamente. El exportador ya está recanchero, sabe a quién le tiene que comprar, en qué país y... ¿Cómo es eso? Es así, totalmente de acuerdo con lo que decís. El consumo externo, hoy por hoy, pese a que uno, y en forma orgullosa, nosotros decimos uno de los grandes consumidores de carne en el mundo, estamos todavía como consumidores de carne consumiendo cantidad. Quizá ese factor no se está demandando tanto en la Argentina, por eso es incipiente el desarrollo del mercado interno, pero el consumidor externo sí. Por eso el exportador lo pide, digamos, lo pide porque la cadena de la carne vacuna, la demandante en el exterior lo está haciendo. Hoy de las principales plantas frigoríficas, el 90% de las plantas exportadoras en la Argentina, que manejan el 90%, las plantas que manejan el 90% del volumen de exportación de carne argentina, hoy certifican Angus. Nos piden a nosotros. Nosotros tenemos hoy 18 plantas habilitadas y 10 en espera para habilitación, que el SENASA termine de habilitarlos para exportar carne. ¿Pero por qué lo hacen? Porque consumidores norteamericanos, consumidores europeos, consumidores chinos, le piden eso. Ahora, no es menor que se lo pidan los chinos. Pero por supuesto. Porque, mamita, no hagamos comparaciones, pero
si calculamos que el 70 o 70 y pico por ciento de la carne que exportamos va para allá, ni hablar, ¿no? Ujú. ¿Qué ¿Y es negocito? el consumidor final o es el consumidor del sector horeca, digamos, de los hoteles, restaurantes y catering? Ahí está. En principio, las cadenas son como vasos comunicantes. Si el señor del restaurante, por ejemplo, del Hyatt de Shanghái, uno que va mucho a las delegaciones argentinas, porque se hace la exposición de carne ahí en Shanghái, que tiene un restaurante en el piso de arriba de todo. Y en el menú dice carne Angus certificada. Si ese señor, cuando en el menú los clientes no le piden eso, pese a que le cuesta un poco más que la que pone arriba donde dice solamente tenderloin, un lomo, un sirloin, un bife angosto, un bife ancho. Si él ve que ese plato no está dispuesto a la gente a pagarlo, que finalmente es el consumidor final, lo saca del menú y no le sigue pidiendo el distribuidor. Y el distribuidor no le pide al frigorífico. Y el frigorífico no faena Angus en la Argentina. Entonces es como una cadena de vasos comunicantes. Ok. Qué bárbaro. Claro, es así, es así. Vos vas viendo, por ejemplo, en estos últimos años, nosotros vamos a todas las ferias, Anuga, Cial, que son las dos principales europeas que se hacen de la alimentación, ¿no? Vos has estado. Hace unos años, en las ferias de la Cial de París, el mercado, siempre aprovecha uno cuando está esos días ahí en París, vas a conocer a ver el otro lado que es el de el consumidor francés, porque ya que estás ahí, la feria es internacional, entonces ves compradores de distintos países del mundo, pero cuando salís de la feria a 6 de la tarde, pasás unos días charlando con restaurantes y demás franceses. Yo hace 20 años más o menos que voy a esa feria, y hace 20 años, cuando ibas a un restaurante, hablar, ¿y por qué no tenés carne argentina? Y además, y era casi un sacrilegio, porque el orgullo francés hacia las carnes con denominación de origen francesa era importantísimo. Hoy mirás en el menú, gracias al trabajo de muchos años de la industria frigorífica argentina, del IPCBA, de los norteamericanos, que metieron muchísima carne certificada y Angus certificada en el mercado europeo, en el menú dice Black Angus. Y que era antes en un sacrilegio. Al contrario, el consumidor final francés decía, teniendo tan buena carne francesa, ¿cómo me está poniendo carne importada americana, argentina y demás? Entonces hay una tendencia donde esas barreras que tienen que ver con el nacionalismo y el orgullo propio de cada país se van bajando, y de la misma forma que entró el Malbec argentino en el principal mercado de vinos, que es el mercado francés, o el mercado inglés, o distintos mercados americanos o australianos, está entrando la carne certificada. Pensaba hasta dónde tiene que ver lo del tema del marketing, la publicidad y todo esto, ¿no? En 2005 nos había invitado el Instituto de Promoción de la Carne a Chile, a 10 periodistas, y fuimos. Y allá lo que hicimos fue no ponerle los cubos del canal, entonces cada uno iba con un micrófono y nadie identificaba de dónde era, ¿no? Le preguntábamos a la gente. Y me acuerdo de haber entrevistado a una señora que dijo, no, yo como carne argentina, me dijo la chilena, me la recomendó el cardiólogo especialmente. Mira. Ni sé si le había recomendado el cardiólogo. Lo que sé es que había hecho un batifondo el instituto y todo el mundo con el tema de la carne argentina. Y la valoraba muchísimo más que la carne paraguaya y que la brasileña. La brasileña. Ujú. Bueno, mucho del marketing tiene que ver cuando uno pega los atributos a una marca o a un color o a un sello. Totalmente. Eso está súper estudiado, digamos. Claro. Es verdad. No es casual. Por eso también el horror de cuando los distintos gobiernos, sin hacer nombres, deciden cerrar las exportaciones. Mamita querida. El daño que le están produciendo al país solo Dios lo sabe, ¿no? Pero es así porque aparte el trabajo de desarrollo y formación de un mercado, el trabajo de hablar con cada uno de esos clientes y demás, cuando vos lo desabastecés o hasta lo cuotificás, porque si vos, el cliente te quería comprar 100 y vos le podés vender 10, esos 90 se lo va a comprar a otro. Obvio. Seguro. Y no solo se lo va a comprar a otro, quizá no sabía que el otro de al lado tiene un producto parecido y con un precio similar o quizá menor. Entonces todo tu trabajo, después cuando vuelvas, tenés que decirle, no, pero estoy de vuelta, tengo que ver a ver si me vas a comprar. Es increíble eso que se haya hecho con un producto del cual tenemos una ventaja competitiva y de tradición y de historia que nos hace que podamos abrir los mercados con mucha facilidad, a diferencia de otros países. No, el tema, yo me quedé enganchado con el tema de a quiénes les interesa esto particularmente.
Cuando hablamos de los compradores, por ejemplo, los exportadores y demás, obviamente tenemos distintas reacciones, pero me preocupa el consumidor, el menudeo, el de la calle, el vecino, a esa gente no le llega, Javier, no le llegó todavía ese gran mensaje, porque cuando hablamos todos y nos ponemos todo el entusiasmo por la trazabilidad y todo el entusiasmo por identificación y que yo cuántas cosas, yo digo, está bien, fenómeno, el mundo nos demanda y todo, pero acá, internamente, estamos en kilómetros todavía de distancia. Es un trabajo difícil y tenés dos elementos que te juegan, algunos a favor y otros en contra. El primer elemento que te juega... Perdón una cosa, Sí. ¿vos sabés que tengamos que hacer ya una pausa? O... Me parece que sí, porque nos están haciendo señas desesperadas por todos lados. Así que... Vero puso cara de mala mientras vos Sí, hablabas. Y digo, no debe estar diciendo nada horroroso. No, por favor. No. Un cortecito chiquito, nada más. Ya estamos, ¿te vas a acordar, Javier, lo del tema de los Sí, por consumidores? supuesto. Dale, cómo no. Le dijimos que estamos charlando con el ingeniero Javier Martínez del Valle, un querido amigo, que además, por esas cosas de la vida, tiene que ver con la Asociación Argentina de Angus. Pero nada más que por eso, lo invitamos porque es un amigo. ¿Volvemos, Vero? Volvemos. Y seguimos conversando y compartiendo con Verónica, con el ingeniero Javier Martínez del Valle, que es director ejecutivo de la Asociación Argentina de Angus. Javi, querido, ¿te conté? Sí, de que no es simple el tema de llegar a la gente de a pie, como le decimos nosotros, a Doña Rosa, como le decía Neustadt. No es fácil. Es muy lindo lo tuyo, muy pintoresco para los exportadores y para el mundo. Pero ¿y? Ahí vamos. Si uno mira países con condiciones económicas iguales y en algunos casos hasta más difíciles que la Argentina en Latinoamérica, estoy hablando Colombia, Brasil, Ecuador, antes Chile también, son países que no tienen una cultura ni un desarrollo de la ganadería como la ganadería argentina, en cuanto a calidad de animales, ¿no? Entonces, eso hace que muchos consumidores en la Argentina, que no les pasa en estos países, porque el desarrollo de los programas certificados están funcionando espectaculares también en Colombia y en Brasil, en Uruguay y Paraguay, donde ellos quieren garantizar la incorporación de sangre Angus cuando van a comprar un pedazo de carne en una carnicería, porque es un salto de calidad importantísimo. ¿Por qué? Porque la base de sus rodeos, que tienen Nelore, Brahman, según las distintas regiones, con la incorporación de Angus, incorpora un proceso de calidad muy alto. Muchos consumidores argentinos a veces piensan, si acá toda la carne es buena, entonces, ¿qué me puede aportar como un valor adicional? Cualquier carne que compro es buena o tiene una calidad buena. Entonces eso hace que uno intente o diga, bueno, está bien, si toda la carne es una condición buena, ¿de qué me sirve pagar un peso adicional porque alguien me certifique determinada condición? ¿No? Esto es parecido a que si vos dijeras, si finalmente la Argentina produce mucho vino Malbec, cualquier Malbec es lo mismo. El no certificado, el que viene en el tetra en la cajita, el que tiene una mejor cosecha y demás, donde no hay una pauta de un certificador o un inspector que te garantice que no te mezclaron la tropa en todo caso, porque todo lo que salió de esa partida reúne esa condición, que tiene una edad determinada. Vos sabés que las diferencias entre edades de los animales hace también a la calidad del animal. El tipo de veteado de grasa intramuscular, digamos, todos los atributos. Esta es una reunión técnica, pero vamos a charlarlo de toda la lista de atributos que tiene que el inspector valorar cuando recibe esas tropas, lo mismo que la composición de sangre índica, hasta qué porcentaje nosotros aceptamos o no, que es bajo, no del 25%. Entonces, toda esa condición hace que la uniformidad de la carne tenga estas características. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El segundo factor, que es que el argentino, justamente al tener una base, un conocimiento de la carne, hace que diga, no, ¿y para qué voy a comprar en un negocio determinado, en un negocio especializado en carne? Y eso es lo que está cambiando. Si vos te fijás, hoy por hoy, en muchas de las ciudades de la Argentina, empieza a aparecer el negocio boutique de carne. Empieza a aparecer el negocio especializado. Bueno, ahí corre el especializado. packaging y todo lo demás, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde está la oportunidad
donde uno lo está viendo y demás, y estamos trabajando no quiero adelantar nada, en alianzas con algunas de las principales de estas ¿Cómo empresas. no quiero adelantar nada? No quiero adelantarte el nombre de las cadenas. Acá bancamos primicia, nada más. Está Pero muy bien, levantate está y muy nos bien. vamos. No. Yo tengo una pregunta antes, Sí. que ¿por qué en Uruguay sí hay carne Angus en las góndolas, en cualquier supermercado? Y es lo más común ver cuando la carne uruguaya, digamos, también es buena per se. ¿Y por qué ahí sí funciona esto de que el consumidor pueda acceder incluso a hamburguesas Angus? Claro, ahí voy. Estoy hablando de eso, de justamente el grado, cuando llega el proceso en el consumidor que considere que, nada, el costo de la certificación, estamos hablando de un 2%, 3%, 5% si uno llega al resto de la cadena. Parece increíble que alguien te diga, no, por un 5% no estoy dispuesto a pagar esa credibilidad del producto y de la calidad. Bueno, a la Argentina, para nosotros es inexorable que va a llegar, porque no solamente empezó, como hablábamos antes, con Estados Unidos, con Europa, con China, con consumidores chinos que no están acostumbrados a comer carne, y gran parte de Latinoamérica, como vos viste en Uruguay y nosotros vemos en Brasil, en Colombia, así que para nosotros es inexorable que en la Argentina este es un proceso que se va a dar. Por eso una de las acciones principales que nosotros hoy estamos pensando desde Angus, como tenemos casi todas las plantas frigoríficas exportadoras actuando sobre el mercado internacional y acompañamos a las ferias y demás, nuestra tarea siguiente es el desarrollo del mercado interno. Entonces, si vos me preguntás cuál es el tema pendiente que tiene Angus hoy en el proceso de certificación de carne, es que lo mismo que estamos consiguiendo en el mercado externo se dé en el mercado interno. En una parte, yo estoy seguro que no todo el consumo argentino va a tener ese grado de análisis sobre el producto, porque también pasa como vuelvo al ejemplo que es más fácil, con el ejemplo del vino. Sí. No todo el mundo va a ir a decir, No, yo seguro. quiero un vino con 12 años de añejamiento, de 2.200 metros de altura de Valle de Uco. No, quiero vino. Y el que quiere vino no va a desaparecer, ese consumidor. Estaba leyendo un artículo hace un par de días sobre estas carnes envasadas al vacío, sobre el tema rindes y todo lo demás, ¿no? La ventaja para el consumidor de comprar una carne que a lo mejor ya está estacionada, que ya ha perdido montones de cosas, ¿no? Por ahí, si digo una barbaridad, no solo como ingeniero agrónomo, sino como director ejecutivo de Angus, te exijo que me digas, sos una bestia, pero tenía que ver con humedad, tenía que ver con montones de cosas que hacían que el producto al final rindiera mejor, rindiera más. Claro. Y dije, mirá vos, que esas cosas no las tenemos en cuenta. Vas a la carnicería, Cacho, ¿me das eso? Ajá. Y Cacho te trae un cacho así de carne, de grasa también. Que me pareció extraordinario. Déjame A mí me pasarte. encanta. Si vas a pasar un chivo, te aviso, chicos, No es chivo, Ah. es recomendación, porque no voy a hablar de ninguna empresa en particular. Es esto. El que vende carne envasada al vacío, la carne sale de la planta frigorífica. Con lo cual, el primer punto que tenés es un tema que tiene que ver con la salud, digamos. Hay menos manoseo, si querés, de la carne. Porque la carne salió generalmente de una planta, en la mayoría de los casos, que es faenadora y con una planta despostadora habilitada, que generalmente son plantas habilitadas para la exportación. Sí, sí, O sea, sí. sale trozada y envasada claro, al vacío. el primer punto que tenés es una garantía sanitaria en cuanto a la calidad del producto. La bolsa es anaeróbica, con lo cual no hay carga bacteriana. No es lo mismo. Vos fijate, la sanidad del producto, que vos dejás una carne envasada al vacío en tu heladera, si vos tu heladera la podés tener a 3, 4, 5 grados, no te digo si la tenés a 12, pues no te va a pasar, pero si mantenés una temperatura constante en tu heladera, 60 días después la vas a estar comiendo. La que no está envasada al vacío, por la carga bacteriana que va cargando, al tercer día ya no va a estar por comer. Sí, si sí. la dejaste en la heladera, no si lo mandaste a freezer. Y la otra ventaja, que es esta que comentaste ahí al pasar, que es parecido al de los vinos, que es la carne mejora con el proceso de maduración en la bolsa. Sí, impresionante. Que no pasa... Es una terneza Claro, infinita, claro. no podés creer lo que comés. Que no pasa con la otra. Sí, tenés razón. Ese proceso no se da. Sí. Entonces, La gente le tiene miedo, ojo. claro, obvio. Que se pone fea, que toma olor, que Porque fíjate. porque que... es verdad, porque ¿te acordás cuando
empezó las lilas en la Argentina con la carne envasada al vacío y demás, los esfuerzos que tenían que hacer en los supermercados, que tenían que poner una señora que les explicaba que si abrías la bolsa, que si la bolsita al principio largaba determinado olor que no era, a los 2 segundos se disipaba, que el producto era bueno, llevó muchísimo trabajo. Hoy, ¿sabés por qué muchísima gente compra carne envasada al vacío? Por los famosos, gracias a Moreno, mirá, los excedentes de exportación. Cuando nos bloqueaban las exportaciones y de golpe un contenedor tenía que volcarse al mercado interno, se volcaba muchas veces a precio más barato. Claro. Entonces, claro. fíjate las políticas que destruyeron la industria frigorífica argentina. El único consuelo que tenemos es que la gente pasó a entender el vacío. Claro. Pasó a entender el Sí, problema. ha crecido muchísimo ese Sí. tema. Claro. ¿no? Ha crecido muchísimo. Y los ves en los supermercados, porque ves que de repente un corte que no lo terminó de colocar en el exterior, empezaron a vender al mercado interno y después se dieron cuenta que podían seguir vendiéndolo. Entonces vos tenés hoy góndolas que son de carne tradicional y carne al vacío. Entonces, eso es un adelanto importantísimo para los que pensamos en los procesos de carne certificada, porque una vez que certificás en la planta frigorífica y pasó a la despostada, ya ese corte ya tiene una garantía sanitaria y de calidad que hace que vaya directo a un vendedor. Y a un vendedor que quizá no es especializado, porque puede no ser, como hoy está pasando con este tipo de carnicerías boutique, que no las están poniendo a veces toda gente que es del negocio de la carne, está viendo inversionistas. ¿Por qué? Porque el producto le viene ya estandarizado. Ajá. Entonces no tiene que estar haciendo cortes, no tiene que analizar a ver si ese corte le rinde más y entonces tengo que colocar el otro más barato, me pasó el tiempo, voy recolocando diferentes cosas. El famoso tema que tanto debate se da sobre el tema del troceo, en eso se da naturalmente. Claro. Entonces vos vas a encontrar muchos negocios que los que tienen son 3 o 4 heladeras y te van sacando los cortes. Y lo que hacen es llamar para la reposición. Javi, mi suegra tiene algo para contar, para preguntarte. ¿Cualquier productor puede certificar, digamos, para vender carne Angus o tienen que tener algún proceso más allá de ser asociado a Angus o tienen que tener durante la crianza algún tipo de proceso especial? No. El control de calidad inicial se da en los corrales. En los corrales Okay. de la planta frigorífica. En principio, si ese productor ¿Tiene que ser un productor certificado de Angus? un productor de Angus, no, Ah. porque el primer proceso de certificación se da dentro de la planta frigorífica. Ok. Entonces, una tropa de Angus que reúne los requisitos y que el dueño de la planta frigorífica o el encargado de faena de la planta frigorífica cree que reúne los requisitos para poder o vender al exterior o sea el mercado interno, esa carne con esa condición y esa calidad nos llama y nos dice, tenemos una tropa que está en condiciones para eso. Entonces, la primera selección la hacen ellos y nosotros tenemos que verificarlo primero en los corrales y después en el palco de faena. Ujú. ¿Y ese plus llega al productor? Bueno, ahí es un tema importante. En los momentos que la hacienda de calidad sobra o hay mucha en el mercado, hay muchos productores, la verdad que el diferencial no es tan importante. Cuando falta ese tipo de producto, la industria frigorífica está dispuesta a pagar claramente algún diferencial a los lotes mejores de carne Angus. Nuestro trabajo es que la elección del criador y del invernador sea invernar Angus porque siempre Angus reciba los mejores precios. En realidad, esto es lo que normalmente uno ve. Lo ve no solamente en la industria frigorífica, lo ve en el mercado, lo ven en los mercados concentradores y demás, que cuando uno mira la lista de cuáles son los lotes definidos que mejor se pagan son los lotes Angus. Este trabajo de parte de la asociación es para seguir traccionando eso, también para el novillo exportador, el novillo de distintos mercados. Que si se pudiera esto mejorar, no tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque en la Argentina aún, pese a que por ejemplo en el mercado internacional el marbling, que es el veteado de grasa intramuscular, esto que uno mira cuando ve un bife, que ve los pedacitos de grasa que actúa sobre el sabor. Cuando vos pones en la parrilla un bife que tenga un buen veteado de grasa intramuscular, mejora el sabor del bife. En la Argentina aún no se paga, pese a que es un atributo importante del Angus. Entonces, otro de nuestros trabajos importantes en esta etapa dentro de la asociación es que se valore el marbling. Empezar a hacer alianzas con la industria frigorífica, porque hoy en el exterior está pasando, por ejemplo, el mercado, comentábamos hace un rato, el mercado chino, que es un mercado donde hay muchísima gente de clase media alta, clase alta y demás, que quiere emular
los gustos norteamericanos y está pidiendo carne con un buen veteado de grasa intramuscular. Se lo piden los australianos y se los piden los americanos. Nosotros tenemos que estar en condiciones de poder abastecer ese mercado con veteado. Lo estamos haciendo en parte con la 481 también en los mercados europeos. Estados Unidos en alguna medida lo pide, pero Estados Unidos hoy nos está pidiendo el contrario, está pidiendo carne en condiciones naturales, carne casi orgánica, carne alimentada a pasto. Las grandes cadenas norteamericanas, el norteamericano está dando una vuelta a ese concepto del veteado de grasa intramuscular y también está pidiendo o privilegiando la forma de crianza y ese sabor distinto que tiene la carne criada a pasto. Entonces, nosotros como productores, que también somos agrícolas y tenemos una gran producción agrícola, estamos en condiciones de abastecer ambos mercados. O sea, tenemos lo mejor de ambos mundos. Podemos producir un buen producto a pasto y un buen producto que sea grano. ¿Se pueden sumar las certificaciones? Se pueden sumar. Desde ya que uno puede sumar producción a pasto, puede sumar bienestar animal, que hoy es tan importante, y que tenemos que garantizar. Podemos sumar carbono neutro, que también hay una conciencia importantísima. Hace unos meses nos vino a ver una cadena inglesa de restaurantes donde empezamos a trabajar o pensar juntos en el proceso para certificar los campos que son carbono neutro o al contrario, que capturan más carbono que lo que liberan sobre la atmósfera. Eso lo está haciendo Uruguay, ¿no? Uruguay está trabajando en algunos campos en particular sobre este proceso. Entonces, esa es una certificación que también es importante a veces sumarla. El gerente de marketing del restaurante nos decía, si nosotros no empezamos a trabajar con carbono neutro, las generaciones de abajo de 40 no vienen al restaurante. No. Así que vos fijate Casi cómo uno nada, tiene que estar ¿no? atento a escuchar las demandas de los consumidores, no de nosotros, pero de todo el mundo. Sí, de porque ya no es solo el sabor, el precio y No, el no, aspecto. empezaron Ya con- empiezan Claro, a pesar otras cosas Que empieza a pensar otras cosas y uno tiene que estar preparado para satisfacer esas demandas, ¿no? ¿Qué pasa con el mercado árabe? Es un mercado interesantísimo. La verdad que yo tengo el gusto de haber empezado a trabajar sobre ese mercado en su momento con el apoyo del que era en su momento el embajador argentino en Emiratos. Abrimos el mercado de Emiratos Árabes, hablando hace 20 y pico de años, y es un mercado que crece muchísimo, que está interesante, que tiene posibilidades y que hoy por hoy, al contrario, todavía tenemos el tema de la Argentina que jugó en el Mundial en Qatar y que hoy Argentina es sinónimo de calidad asociada al deporte. Hay jugadores argentinos que hoy están siendo la cara visible de, por ejemplo, el caso de Messi, que está siendo la cara visible de un parque de diversiones que se está inaugurando en Arabia Saudita. Entonces tenemos que subirnos al caballo de eso para poder incrementar nuestras exportaciones aprovechando el momento, ¿no? Javi, ¿sabes qué? Me encantaría, yo no puedo opinar por Vero, pero fue realmente magnífico que hayas venido. Tenés siempre muchas cosas para contar, te entusiasma, te encendés. A medida que pasan los minutos, vos viste. La verdad que sí, es una se va pasión, enchufando- sí, se va enchufando cada vez un poquitito Sí, más. sí, sí. Será por eso que hace tantos años que compartimos esta mesa o estas mesas y rescatamos tanto. Agradecerte infinitamente por todo el apoyo que nos das. Seguramente te vamos a convocar a todos los muchachos de Angus a que nos vengan a contar sus cosas, sus éxitos con el aniversario del año pasado, ¿no? Que fue extraordinario. la verdad que sí, Qué centenario es verdad. impresionante, ¿no? Es verdad, fue un momento increíble y que nos dejó muchísimas enseñanzas y nos mostró que se puede trabajar, seguir haciendo exposiciones de esa forma. Así que me parece que este año vamos a seguir con un modelo similar, si podemos. Hoy en día, ¿cuántos Angus hay en Argentina? A nivel de producción, a nivel de cabañas. En principio, en cabañas, bueno, hay casi 1000 cabañas activas que Oh, están, qué horror. Es una cabañas barbaridad. que producen genética, ¿no? Nosotros inspeccionamos 900 y pico el año pasado. Si incluís las que el año anterior nos inspeccionaron, estamos arriba de 1000 cabañas y estamos arriba del 60% de todo el rodeo nacional, que es Angus puro, que es un número muy importante. Y expandiéndose en el territorio, ¿no? Y También. expandiéndonos en el territorio con mucha fuerza ahora en la Patagonia. Empezamos las exportaciones de genética al mercado chileno. Hace 2 días alguno de nuestros directores estuvo en Chile, que se hizo una presentación, que se abrió la exportación de ganado en pie, que eso es importantísimo más allá del Angus, ¿no? ¿Qué te parece? Desde la Patagonia a Chile, un mercado muy difícil y con
productores chilenos que, como pasa con todos los países y nos pasa a nosotros, defendiendo lo propio, pero que entienden las ventajas de la genética argentina y genética argentina Angus de la Patagonia, que es la que compraron, con lo cual es un valor adicional y que la verdad que nos pone muy orgullosos. Muy bien, Javier, gracias como siempre por acompañarnos, por tu compañía de toda la vida. Sos muy gentil. Y vamos a hacer la pausa entonces como corresponde. Volvemos en un ratito. Estamos en Del Sector Campo y por Chacra TV. Y como lo habíamos anunciado en nuestro programa anterior, hace 7 días, vamos a cerrar este programa con un informe especial. ¿De qué se trata, Vero? Bueno, en este informe del sector, como hemos llamado esta sección, nos fuimos hasta el Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar, porque el campo es una fábrica a cielo abierto y no hay nada más importante que conocer los recursos que tenemos en clima y en agua. Entonces fuimos a que nos cuenten un poco y ver la cantidad de herramientas que tienen disponibles para que el productor pueda tomar las decisiones según la información que puede recopilar. Pero no lo voy a decir yo, lo va a decir Natalia en este informe. Siempre se comparó a la producción agropecuaria con una fábrica a cielo abierto. Esto quiere decir ni más ni menos que depende en gran medida de los recursos ambientales, como el tipo de suelo o la disponibilidad de agua en las napas. Por eso, toda información es valiosísima para el productor a la hora de tomar decisiones. En el INTA Castelar funciona el Instituto de Clima y Agua, equipado con instrumentos de alta tecnología que permiten la captura de datos y el relevamiento de los ambientes de todo el país. Soy Natalia Gattinoni, soy licenciada en Ciencias de la Atmósfera y estamos en el Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar, acá en la ciudad de Burlingame, en Buenos Aires. En el instituto se realizan distintas temáticas y estudios justamente relacionados con el sector agropecuario. Principalmente tenemos áreas de agrometeorología, la parte satelital, la parte de hidrología y de servicios al público. Todas ellas involucran justamente el análisis de distintas variables desde distintas fuentes de datos y poder entonces analizar y brindar información al sector, incluso a la parte de investigación justamente también desde aquí. Una de las áreas es la parte de agrometeorología y ahí se realizan justamente análisis donde el dato meteorológico es fundamental para cualquier estudio agropecuario, ¿no? Y nosotros desde acá, desde INTA Castelar, contamos con un observatorio agrometeorológico donde se dispone con distinto instrumental meteorológico para la toma de datos, para el registro de estos datos, y estas observaciones se realizan en 3 momentos del día, justamente porque es una forma de trabajo de un observatorio agrometeorológico y contamos como, por ejemplo, termómetros de temperatura máxima, de temperatura mínima, un abrigo meteorológico que también, donde se colocan estos instrumentos. También tenemos un termohigrógrafo, un instrumento para registrar los cambios de la temperatura y de la humedad. Datos de radiación, un heliofanógrafo, por ejemplo, para contar la cantidad de horas de luz solar directa. Todos estos instrumentos disponemos de más de, un montón de datos. ¿Por qué? Porque el observatorio funciona desde 1951. Hace muy poco, quizás 2010, 2012, desde INTA se diseñaron estaciones meteorológicas automáticas que complementa la información que yo les contaba recién en cuanto a que un observador toma el dato en 3 momentos del día. Así que también contamos con registros de manera automática. Y toda esta información es la base para los estudios agronómicos, ¿no? Así como, por ejemplo, el ingreso a un modelo agronómico, ¿sí? Entonces, el dato es la base fundamental. Así como nosotros contamos con un observatorio agrometeorológico aquí en INTA Castelar, desde INTA también se tiene observatorios en otras experimentales de nuestro país, que toman el dato también con la misma forma de trabajo, porque esa es la forma de trabajo que tenemos desde la parte agropecuaria, agrometeorológica, a diferencia, por ejemplo, del servicio meteorológico, donde la mayoría de sus observatorios toman todas las horas, ¿sí? ¿Por qué todas las horas? Porque, justamente tienen que tener un registro continuo de las condiciones meteorológicas, porque uno de los objetivos, por ejemplo, es la parte aeronáutica.
nosotros, como el objetivo principal de las observaciones o del dato es la agrometeorológica, el estudio de la meteorología destinado al agro, nosotros con las mediciones en 3 momentos específicos del día, bueno, eso es fundamental. Así que complementamos toda la información a nivel país con los observatorios que contamos nosotros desde INTA en las experimentales y formamos parte de la red de observaciones del Servicio Meteorológico Nacional. Ese registro que es importante de lluvias, de temperatura, las lluvias principalmente, porque es la variable tan discreta, tan heterogénea, que puede llover en un observatorio y quizás a pocos kilómetros no llueve, ¿no? Entonces es importante tener un registro de estas variables a nivel local, por eso también es importante cómo trabajan los observatorios de INTA en las provincias donde tienen brindan información al productor de manera local también, ¿no? Entonces, de brindarles no solo el dato meteorológico, por ejemplo, cómo viene lloviendo o no, sino que también brindarle información adicional en cuanto al análisis de esos datos, en cuanto a la elaboración de un informe, eso también se le brinda al productor, ¿no? Brindarle cómo viene el panorama, el análisis que nosotros podemos brindar desde la institución, y a eso le agregamos el pronóstico, ¿no? A cómo vamos a llegar. Pero como estamos hablando justamente del dato observado, hablamos de lo que pasa, ¿no? Entonces todo ese análisis que nosotros brindamos con la información meteorológica para saber cómo estamos y cómo venimos. De años anteriores también, porque yo contaba que tenemos datos, por ejemplo, nosotros desde 1951. Pergamino desde 1931, entonces una base de datos muy importante que nos permite caracterizar el clima en cada región. A nivel local, lo importante, siempre recomendamos, bueno, acercarse a la experimental, ¿no? A la experimental más cerca, ese INTA que siempre está en cada punto de nuestro país, es importantísimo. También de manera online, nosotros disponemos de un sistema de información de gestión agrometeorológica, que es siga.inta.gov.ar, donde el productor tiene disponible el dato meteorológico tanto de los observatorios meteorológicos como de las estaciones meteorológicas automáticas, también a nivel país. Y toda esta información, ustedes también pueden complementarlo con datos satelitales, de lo que yo contaba al principio, ¿no? El dato meteorológico tomado en superficie y cómo después los satélites y todos los radares van a complementar toda esa información y tener un panorama general de todo lo que sucede. La toma de datos de los satélites no solo permite complementar la información de los observatorios, también se recoge información sobre vegetación, disponibilidad de agua en las napas y anomalías de temperatura en superficie como posibles focos de incendio. Mi nombre es Patricio Alberto Ariquio, estamos en el Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar, que depende del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales. Estar a cargo de la recepción de las imágenes de satélite con las antenas que posee el INTA aquí en Castelar, procesar las imágenes, hacer el backup correspondiente y generar productos para que sean puestos en un sitio web a disposición del público en general. Los satélites que recibimos son 7 de distintas resoluciones espaciales y también con distinta resolución temporal. Como son de órbita polar, pasan 2 veces por el mismo punto de la Tierra y aproximadamente tenemos una imagen cada 2 horas, tanto en horarios diurnos como en horarios nocturnos. El principal uso de esa información es generar productos para mejorar las decisiones que se toman en el sector agropecuario. Desarrollo de índices de vegetación a escala país y a escala provincia y a escala departamento, con una frecuencia de publicación de productos cada 8, 10 días, 16 días o mensuales, de acuerdo a la resolución de los satélites que estamos recibiendo. Se hacen productos con temperaturas de superficie, un balance hídrico desarrollado con un algoritmo aquí en el instituto, productos de índice de vegetación, y como tenemos antenas durante un largo periodo de tiempo que están operativas desde el año 2009, la más moderna, y desde el año 97, la más antigua, nos permite tener una serie de aproximadamente 25 a 30 años y comparar la situación actual con respecto a esa serie histórica. Esa serie histórica uno desarrolla distintas estadísticas matemáticas, donde toma promedio, desvíos estándares,
máximos y mínimos y puede ubicar cómo está la situación hoy respecto de esos valores históricos. Pero lo que permite no es predecir, sino evaluar la situación actual, cómo está respecto de todos esos datos históricos. Por ejemplo, si hoy me encuentro con una vegetación que está a falta de agua porque hace determinada cantidad de tiempo que no está lloviendo en ese lugar, puedo inferir si esa situación es peor que esa serie histórica de años que tengo, o si está por debajo del promedio, o si es mejor que la mejor de todas las informaciones de todos esos años. La información que uno baja de este sitio web, que es cepa.inta.gov.ar, es de uso gratuito. Se pueden descargar estas imágenes en un formato liviano, sencillo. No es que se puede observar como se hace en algunos servidores donde le permite tener la ubicación de latitud y longitud, sino que es como una foto instantánea. Si alguien requiere esa información en un formato más específico, se contacta con el sitio y se ve la disponibilidad que se puede hacer de ello. Interesantísimo el informe, Vero, realmente. Bueno, y llegó el momento de despedirnos, lamentablemente, pero nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo sábado, ¿no? Claro que sí, a la 1 del mediodía, acá por Chacra TV. Hasta cualquier momento, un abrazo grande.